Muy bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan José Martínez Bolaños y soy el enlace académico de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Me da mucho gusto saludarles esta tarde en un evento más que estamos llevando a cabo para todos ustedes. En esta ocasión con un tema muy importante y con un ponente de mucha experiencia y de mucha calidad, el doctor David Pérez Esparza, a quien me gustaría saludar. Y ojalá nos pudieras, doctor, compartir tu imagen y tu audio, confirmarme si me escuchas. Sí, te escucho, déjame activo la cámara. Como quiera tengo una presentación, en caso de que sea. Sí, en un momento voy a pasarte los permisos para que puedas transmitir tus diapositivas. Ok, perfecto. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, me gustaría saludar al maestro Wael Jical, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero en unos momentos más, me comenta, se va a unir a la transmisión, quien es el director de proyectos de esta sociedad. También saludar a la licenciada Cintia May, quien es la coordinadora de redes en esta sociedad y a quien le voy a pedir en estos momentos y le voy a ceder la palabra para que me apoye con la presentación curricular de nuestro ponente. Buenas tardes, Cintia. Claro que sí, Juan, muchas gracias. Nuevamente, mi nombre es Cintia Ramírez, actualmente coordinadora de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León. Para mí es un placer saludar a todos nuestros asistentes a nuestra conferencia virtual denominada Análisis de Información. También me es un placer enviar un saludo afectuoso al doctor David Pérez Esparza, quien nos comparte el día de hoy su participación como un ponente honorable, de quien me permito compartir su currículum en una forma resumida porque es bastante amplia. El doctor David Pérez Esparza es internacionalista con subespecialidad en prospectiva estratégica, egresado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey. También cuenta además con otros 3 títulos de posgrado. Es maestro en Ciencias de la Seguridad con especialidad en Crimen Organizado por The Jules Danto Institute de la University College London. Además, es maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su tercera maestría es en Economía y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. También ha sido investigador y consultor con amplia trayectoria internacional en seguridad pública. Sus temas de experiencia abarcan desarrollo y reforma policial, mercados ilícitos de droga, tráfico de armas, tecnologías aplicadas a la seguridad, fuerzas armadas, protección fronteriza,
Manejo estratégico de riesgos y prevención situacional del delito basada en evidencia. Profesionalmente, el Dr. David ha sido consultor senior para el gobierno británico en materia de reducción del delito, habiendo liderado la implementación y evaluación de varios proyectos estratégicos en Londres, Inglaterra. También ha colaborado en el Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño e implementación de estrategias en materia policial. Recientemente fue designado por la Unión Europea como consultor y relator especial para combatir el crimen organizado y el terrorismo en África, donde vivió e implementó diversos proyectos de inteligencia y reforma al sector seguridad. En el ámbito académico, el doctor ha liderado numerosos proyectos de investigación aplicada con distintas universidades de reconocimiento global. Algunas de ellas son la Universidad de Rice en Houston, la Universidad de Praga en República Checa y la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Es autor de más de una docena de artículos científicos arbitrados y coautor de 4 libros publicados sobre seguridad en México, incluyendo temáticas vinculadas al análisis de incidencia delictiva, reforma policial, justicia y regulación del mercado ilícito de drogas. Por su amplia experiencia profesional y académica, el Dr. David ha sido invitado como orador huésped en múltiples foros internacionales sobre seguridad ciudadana. Además, ha sido conferencista magistral en la Universidad de Oxford, la Universidad de Essex, the London School of Economics, el Colegio de México, la Universidad de Cambridge, la Universidad Nacional Autónoma de México, University College London, Science Properties y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. A propuesta del doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el 1 de enero del año pasado, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, designó al doctor David Pérez Esparza como titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde su nombramiento presidencial, el Dr. David coordina un equipo de más de 5,000 funcionarios públicos desplegados en todo el país, incluyendo la Federación, estados y municipios, con quien trabaja en diversos temas estratégicos en materia de seguridad. En específico, se encarga de coadyuvar con todos los esfuerzos nacionales en materia de incidencia delictiva, reducción de la violencia y de promoción del uso de inteligencia policial basada en evidencia. También es responsable de promover y de liderar la mejora constante de la Red Nacional de Telecomunicaciones y la Red Nacional de Radiocomunicación. Recientemente, a propuesta del doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y del licenciado Franco Fabri Vázquez, secretario ejecutivo, David Pérez Esparza ha adquirido nuevas responsabilidades adicionales a las que ya tenía como titular del Centro Nacional de Información. Se encarga también de colaborar activamente con la Guardia Nacional. En específico, colabora con sus esfuerzos para incrementar capacidades institucionales de sus miembros como primer respondiente y de análisis de datos sobre incidencia delictiva, incluyendo por primera vez en la historia de México una perspectiva geoespacial de Big Data. En julio de 2019 fue designado a cargo de la Dirección General del Registro Público Vehicular, misma que próximamente formará parte de manera oficial en el Centro Nacional de Información. Su trayectoria ha sido también reconocida por el INEGI, por las Naciones Unidas y por el gobierno británico, que, a nombre de Su Majestad, la Reina Elizabeth II, lo reconoció como UK Achieving Scholar. En 2019 concluyó su doctorado en Ciencias Aplicadas a la Seguridad por la prestigiosa Facultad de Ingeniería de University College London. Con ello, se convirtió en el primer latinoamericano y uno de los primeros ciudadanos no europeos en recibir dicho grado académico y distinción. Intentando resumir el gran currículum que tiene el doctor David, hago esta pausa para ceder el micrófono y ojalá que sea de provecho para todos nosotros. Estimado David, no sé si puedas comenzar a compartir en la parte de abajo, compartir tu pantalla, Perfecto. tus diapositivas.
iba a enviar Hernán, pero si quieren, mientras que la tengo yo aquí la mano para compartírselas, pues primero que todo agradecerles a la sociedad, al maestro Wael Jical, a ti, mi estimado, a Cintia, que nos ha ayudado con la presentación. Ahorita en unos minutos va a aparecer la pantalla, digamos, algunos de los temas que quisiera platicar con ustedes sobre análisis de información, que como ustedes saben, pues es realmente una de las metodologías más importantes para la investigación de los delitos, ¿no? En términos generales, antes de comenzar a hablar de análisis de información, quisiera platicarles un poquito de mí. Yo, como ya comentaban, soy David Pérez Esparza, soy titular del CNI desde el 1 de enero de 2019 y soy de Monterrey. Ahorita vivo en la Ciudad de México, donde desempeño mi función desde ese 1 de enero de 2019. Ya, digamos, pues es casi un año y medio, me parece, un poquito más de un año y medio lo que llevamos al frente de este cargo. Como ustedes imaginarán, es un cargo pues muy interesante porque es uno de los 3 centros nacionales. Supongo que la mayoría de ustedes habrán escuchado que es el secretario ejecutivo. En general, lo resumiré, digamos, en términos pues muy específicos. El secretario ejecutivo es un órgano de coordinación con federación, estados y municipios, por su propia, digamos, por su propia responsabilidad, por su propio eje. Es un centro o es un instituto, una organización, una agencia que está encargado de la política pública a nivel nacional. Esto naturalmente tiene muchos impactos porque no nada más se trata de política pública, digamos, en términos generales, no solo se trata de política pública, digamos, de lo que hacemos en la Guardia, por ejemplo, sino más bien es política pública que abarca, pues naturalmente, entidades y municipios. Voy a proponerles que pueda compartir mi pantalla, si me permiten. Un segundito, déjame ver cómo le hago aquí. Hay un recuadro verde en la parte de abajo, estimado David. A ver si ahí ven la pantalla. Listo. Ven blanco, ¿no? Ahí ya ven Ya vemos. Listo, ya lo vemos, David. Bueno, ya está la presentación. A grandes rasgos tengo esta presentación. Me quisiera ir muy rápido porque creo que la parte más rica de esta plática va a ser necesariamente pues, el intercambio de preguntas y respuestas que uno pudiera tener con ustedes. Pero bueno, para ser formales y tratar de platicar un poquito sobre lo que hacemos en el Centro Nacional de Información y en general en el Secretario Ejecutivo, bueno, pues les cuento lo siguiente, ¿no? Voy a platicar de la siguiente filmina, entiendo que sí están viéndola bien, como 7 puntos principales que estamos trabajando, 7 proyectos que tienen que ver con criminología, con crimen, análisis criminalístico, pero que también tienen que ver, por supuesto, con uso de información, análisis de la información y hasta cierto punto un poco de investigación criminal, ¿no? El primer contexto que me gustaría comentarles es el concepto del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es una propuesta realizada por el presidente López Obrador, que a su vez, digamos, reconsidera la estrategia presentada por el secretario Alfonso Durazo. Esta presentación básicamente resume esta estrategia del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que en resumidas cuentas es una de las propuestas más fundamentales, elementales en materia de reforma policial, ¿no? Para nadie es un secreto, estoy seguro, que se sepa, y es público, tampoco es un secreto de ningún tipo, que las policías mexicanas presentan debilidades estructurales importantes. Una de las debilidades importantes es que las policías no investigan el delito, ¿no? Por alguna razón muy extraña que yo todavía no entiendo, son las fiscalías las que denuncian los delitos, pero no las que reciben denuncias y las que investigan el delito, pero no las policías. Esto es muy raro porque México es de los pocos países, digamos, democráticos, grandes, medianamente desarrollados en términos económicos e institucionales, en los que las policías no investigan. Las policías realmente, y quien escapa de ley, seguramente aquí habrá algún par de abogados o más, pues básicamente habla de
servir como apoyo al Ministerio Público en la investigación, pero no habla en ningún apartado de que las policías pueden investigar directamente el delito. Y eso pues es naturalmente un problema porque pues las policías locales en lo general son las que tienen más inteligencia sobre lo que ocurre en las municipalidades, en las localidades. Y sin embargo, a pesar de que son las más informadas, pues son las más ignoradas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se les ha despreciado, se les ha pagado mal, no se les ha capacitado e inclusive, como ya les decía, pues se les ha limitado esa capacidad para investigar, ¿no? El modelo nacional lo que pretende, y ahí está ya el resumen a su derecha, fue aprobado el 8 de julio de 2019, es decir, ya va para un año. Es una política pública transversal que tiene por objetivo básicamente fortalecer a las policías municipales y estatales para reducir la incidencia delictiva, ¿no? Pero como ya les decía hace ratito, también pretende reestructurar la forma y la función de las policías. Una de las formas elementales es la capacidad para la investigación criminal, que está vinculada con la percepción de seguridad. Si ustedes ahorita tienen un delito, es probable que vayan con un policía ahí que esté en el crucero, ¿no? Una patrulla blanca con verde si viven en la Ciudad de México, o Fuerza Civil si viven en Nuevo León. Lo más probable es que venga, por ejemplo, si le robaron un bolso, un celular, o su casa, o su carro, les pide información, ¿y qué va a ocurrir después? Los va a mandar al Ministerio Público. Entonces, naturalmente, pues ustedes van a decir, ¿para qué me pides información si no vas a hacer nada con ello? Y es justo la debilidad, es una gran paradoja del modelo mexicano. Muy pocas policías, en Nuevo León, por ejemplo, el caso de Escobedo, algunas unidades en la Ciudad de México ya comienzan a investigar. Colima es otro ejemplo, pero en general es muy lamentable porque el policía está ahí, o sea, si yo salgo ahorita aquí, yo vivo en Anzures, en la Ciudad de México, quizá en 15, 20 minutos llegue la policía, ¿no? O la encuentre yo aquí estacionada afuera donde siempre se pone. Pero no me va a servir de nada porque si ya se fue la persona que me asaltó, me robó, me violó, pues no hay nada que hacer porque realmente él me va a mandar al Ministerio Público. El MP me va a dar un turno en 6 horas, va a llenar una carpeta de investigación, en el mejor de los casos, y va a empezar a investigar mañana o pasado, si es que se le antoja. Entonces, se fijan, es un modelo muy ineficiente en el que el policía que estaba aquí afuera de mi casa, que conoce el barrio, que probablemente hasta me conoce a mí, pues me podría apoyar en la investigación, ¿no? Vamos al C5, vamos a ver las cámaras, vamos a ver tu casa, tu cuarto, tus propiedades, tu ropa, ¿no? Y sin embargo no lo hace porque no tiene capacidad de investigación sin la ayuda del MP. Por eso yo aquí pongo en el tercer punto como un objetivo muy importante incrementar la confianza en las instituciones policiales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el acercamiento pues realmente no es tan, no va a ser bueno entre las policías y la ciudadanía si las policías siguen estando de adorno, ¿no? Mal pagadas, mal preparadas, y que les digo, no nada más mal pagadas y mal preparadas, mal alimentadas, mal todo, mal vestidas, etcétera, sino también con problemas graves de salud, diabetes, hipertensión, inclusive ceguera, pero peor aún, limitadas, ¿no? Las policías en México no tienen esa capacidad que deberían tener para responder al delito. El modelo nacional que planteamos de la mano del presidente, apoyados por el doctor Durazo y por mi jefe, el licenciado Leonel Cota, pues plantea 12 puntos, bueno, no 12, son como 8 puntos básicos que tienen que ver con algunos de los elementos fundamentales de esta reforma que queremos llevar en el país. La primera es el estado de fuerza óptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que las policías ahorita, si ustedes se fijan en las notas, usualmente se dice que hay un estándar internacional de Naciones Unidas que el propio Naciones Unidas ha salido a descartar. No sabemos cuántas policías necesitamos. Siempre hablamos de un déficit y se utiliza de manera pues estándar un número, el 1.8 o el 2.6 o el 3.6, dependiendo de la proporción, pero realmente no sabemos. O sea, mi pregunta, por ejemplo, sería para ustedes, si ustedes creen que en Reynosa se requiere la misma cantidad de policías que en Cancún o que en Mérida. No, realmente no, y no nada más es la cantidad, sino, por ejemplo, puede que en Cancún tengan que ser especialistas en violencia sexual por el tema de los antros y el alcohol, y a lo mejor en Reynosa es crimen organizado, narcotráfico. Entonces, si se fijan, no existe un modelo nacional
que diga, oye, ¿qué problema tienes? ¿No? A todos los policías más o menos le dan las mismas capacidades, que son muy bajas, pero no reconocen que, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Un policía de Cancún seguramente atenderá, pues, gente orinando en la calle, serán quizá el 70% de su chamba, un 20% va a ser gente consumiendo, vendiendo droga afuera de los antros, a lo mejor el siguiente 10% va a ser amenazas sexuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, pues, gente ebria, drogada en la playa, naturalmente. Pero quizá acá en Santa Fe, por ejemplo, pues es otra lógica, es robo de celulares, quizá en Monterrey, en la zona norte, por ejemplo, es asalto a la vía pública, a lo mejor en el sur es robo a casa habitación. Entonces las bandas son distintas y lo que hemos visto es que las policías, tristemente en el país, no se han ajustado a esas necesidades. Por eso le llamamos el estado de fuerza óptimo con enfoque de proximidad. Un segundo eje que me parece muy fundamental es el tema de implementación de justicia cívica. Si quieren, ya después podemos absorber más esa discusión, pero en lo general la justicia cívica es pues es un esquema natural en el que eh, podría ser considerado un esquema de defensa digamos, de los jueces locales que de alguna manera ayudan a prevenir y resolver conflictos locales. Finalmente, bueno, hablamos de asuntos internos, medidas anticorrupción. Ya les decía hace ratito que una de las debilidades de los policías es que no pueden recibir denuncias, no pueden investigar. Y lo que sigue me parece que es grandísimo, es clarísimo también, que son las condiciones laborales dignas, es un buen salario, profesionalización, carrera policial y sistema de evaluación de resultados. Esa es la reforma que estamos impulsando a nivel nacional. Me parece en un sentido de autocrítica que no la hemos vendido como deberíamos, pero digamos, me parece también que es una reforma que ya está comenzando a dar pues algunos avances, todavía menores, pero creo yo que van en el camino correcto. Uno de ellos es justamente la reforma y el fortalecimiento al informe policial homologado. El IPH, como se le llama comúnmente entre los policías, abogados, juristas, es un documento que tiene por propósito que todas las policías en el país escriban en un papel lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. La idea es muy británica, es muy americana, muy anglosajona, ¿no? De las policías que hacen inteligencia. La policía de Londres, donde yo me tocó participar, por ejemplo, tienen un documento parecido al IPH, pero hace 200, 300 años. México llega tarde con un primer IPH, pero llega afortunadamente en 2010. Y aunque parecía una muy buena idea, y de hecho creo que sí lo fue en su momento, cometió un error grave, que fue asumir, suponer que las policías tenían ganas, capacidad, tiempo, voluntad, energía para llenar un documento enorme. Fíjense, por ejemplo, en la tabla a la izquierda, no sé si me sigan la presentación, pero espero que sí. En el año 2015, por ejemplo, imagínense cuántos campos abiertos tenía este documento. Entonces, por ejemplo, en el IPH, la segunda versión de 2015, hay policías que tardaron hasta 9 horas en llenar un IPH. Entonces, imagínense ustedes que terminen su turno, ¿no? Ya sea que trabajan en el Starbucks o que trabajan en la Universidad Autónoma de Nuevo León o que trabajan en Cemex, terminan su turno a las 6, 7 de la tarde y su jefe todavía llega y les dice de manera prepotente que tienen que llenar un documento por cada cosa que hicieron. Naturalmente, cuando ustedes ya salieron de su rutina. Naturalmente, no sorprende que ustedes no van a ser muy felices cuando tengan que llenar un documento tan largo ya en su horario libre. Y es lo que pasaba en el país, no había una regulación que impidiera justamente eso. Y lo que hicimos en el CNI fue impulsar un cuarto IPH. Ahorita actualmente pues son 4 páginas más 10 de anexos, total 14, 15 páginas, y le está diseñado ese documento para hacer inteligencia y para ser llenado en menos de 1 hora. No obstante este logro, que me parece que es muy reconocible, avanzamos todavía más a querer modernizarlo e hicimos lo que se llama el IPH móvil. El IPH móvil es esencialmente la posibilidad que tienen a partir de este año las 15 policías mexicanas que seleccionamos como finalistas
La idea es subirlo a 90 policías municipales para que puedan utilizar una tableta y en lugar de tener que estar escribiendo el IPH en papel, muy old school, muy retro, le puedan dictar, así como ustedes seguramente lo hacen a su iPhone o a la Alexa, que le dictan cosas y que es un robot inteligente, un bot que les contesta, en efecto esa es la misma lógica, ¿no? Además de todo eso, bueno, permite que el director de la policía, por ejemplo, sepa dónde está el vehículo, pueda tener el registro de la actuación, pueda saber si, por ejemplo, dónde se está apoyando con alguna intervención, porque la tableta pues tiene GPS, tiene además una posibilidad de que en lugar de tener que escribir la escena de los hechos o la narrativa de los hechos, como ocurre en el IPH tradicional, pues como ya les decía, pueden dictarle a través pues del iPhone o la tableta o el celular en general a esta aplicación. Es una app que se llama IPH Móvil, que hicimos en el CNI, que como se imaginarán, pues los policías al principio estaban muy renuentes, pero actualmente pues ya son muy contentos porque pues les ahorra la chamba, les ahorra la bronca, ¿no? Como ya les decía, hay varias fases. La primera fase son 15 municipios. Algunos de ellos están aquí en pantalla. Ya estamos logrando la implementación de ese proyecto y lo que sigue, bueno, va a ser una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación de aquí hasta que terminamos 90 municipios, que sean los 90 municipios más poblados e importantes del país, donde habita yo creo que el 70% de la población mexicana, ¿no? Realmente nuestra idea es que al finalizar el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la mayor parte de las policías tengan el IPH móvil. Ahora, no es una tableta, es una tableta, pero es mucho más que una tableta. Realmente es un instrumento de inteligencia que permite que las unidades de inteligencia, de análisis de las policías locales tengan inteligencia en tiempo real. ¿Por qué digo esto? Porque el IPH hasta ahora, imagínense que tú eres policía en Ecatepec, Estado de México, llenas un IPH, te tardas 40,000 horas, llegas con tu jefe, te lo aprueba, vas con el MP, te lo aprueba, 2 días después te lo recibe alguien en la oficialía de partes, esa persona que te la recibe se lo manda a alguien más y hay unos como escribanos, unas secretarias que copian eso a Plataforma México. Pero imagínense toda la información que se está perdiendo porque la persona que estuvo en el evento, el policía que estuvo en el evento, llenó el IPH el 1 de mayo, por así decirlo, y la secretaria lo está subiendo a Plataforma México el 8 de julio. Entonces, si la secretaria quisiera preguntarle más información al policía, pues se va a dar cuenta que el policía ya no se acuerda ni de qué estamos hablando. Entonces, cometemos o cometeríamos, si siguiéramos en ese modelo, pues una violación grave a los sistemas de inteligencia, que es justamente el tema de la oportunidad, ¿no? La inteligencia que llega tarde, pues ya no es útil y ya no es inteligente. Otro proyecto que me parece muy relevante, el maestro Moel Jicar me comentaba que había mucho interés en el tema de derechos humanos y sobre todo en cómo la tecnología podía vincularse con los derechos humanos. Y me parece que una de las estrategias más importantes que hemos impulsado en este gobierno tiene que ver con el Registro Nacional de Detenciones. Seguramente ya lo habrán escuchado, es básicamente una base de datos, digo, es mucho más complejo que eso, pero es una base de datos en la que eventualmente, pues las policías, cuando hacen una detención, supongamos que yo ahorita, supongamos ahorita que ahorita de repente yo me peleo con mi primo porque me puse muy ebrio y de repente vamos a una cantina y nos peleamos, ¿no? Eso lamentablemente es algo que ocurre muy seguido. Ya les hablaba yo de Cancún, ¿no? En Cancún, pues las riñas y ese tipo de problemas son muy normales porque la gente consume alcohol pues en exceso, a eso van, se vale, pero a veces pasan la línea, entonces hay una riña, ¿no? Supongamos que ahí afuera del Baby O nos agarramos a madrazos, como dicen en mi tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Llega la policía, ve que yo estoy sangrando, ve que mi primo, por alguna razón, quebró una botella y me la quiere ensartar en el estómago. Total, un caos, ¿no? Mi esposa queriéndose meter, ya se imaginarán este momento estresante. Y la policía, ¿qué hace? Pues nos detiene, nos esposa y nos mete a la patrulla, ¿no? Lo que ocurre con el Registro Nacional de Detenciones es que tiene que inmediatamente hablar por radio o por tableta, los que ya la tienen,
y explicar qué, cómo, cuándo, dónde y a quién están deteniendo. En este caso dirían que detuvieron a David Pérez Esparza y a su primo por lesiones y riña agravada, ¿no? Por ejemplo. Pero lo importante no es eso, lo importante es además que tienen que decirle al registro, es un tipo call center, tienen que decirle que me van a trasladar a la agencia 4 de la calle Uxmal y que llegan en 15 minutos. Eso naturalmente no es menor porque si mi esposa, por ejemplo, que estuvo en la pelea, y la novia de mi primo quiere saber dónde estamos, va a tener un record, una grabación completa de quién me detuvo, quién me refirió a la policía, por qué me detuvo, por las lesiones, afuera del BBO, y que me están trasladando al Ministerio Público para que yo rinda mi declaración, ¿no? Eso parecería muy obvio, muy menor, pero no existe en México y de hecho no existe en muchos países. Y les digo, no tiene nada de menor porque imagínense ustedes que la policía me quisiera extorsionar, como seguramente lo haría en muchos municipios, lamentablemente, que me quiera dar un cajero, ¿no? A bajarme, como dicen, a bajarme lana, a quitarme dinero de mi quincena, ¿no? 7,000, 10,000, 15,000 pesos, lo que se pueda, y luego ya entregarme el MP todo golpeado. O en el peor de los casos, matarme. Ahí está el caso de Jalisco que vimos hace unos días. Pues los policías son capaces de matar cuando no usan protocolos inteligentes, racionales del uso de la fuerza pública, ¿no? Pero cuando se conoce el RND, se utiliza el RND, eso es una garantía porque mi esposa, en este caso, mi novia, mi amante, mi amigo, mi empleador, e inclusive mi rentero, por ejemplo, si me desaparezco un mes, podría saber si yo estoy detenido, por qué estoy detenido, dónde estoy detenido, qué delitos. Y eso, pues naturalmente, permite, por un lado, bajar el estrés en materia de que mucha gente pues no sabe dónde buscar a sus familiares, se la pasa años buscando a familiares que están vivos, pero que no saben dónde están, o peor aún, pues descartar cualquier acto de tortura o desaparición forzada por parte de una autoridad estatal. Ya les decía que es una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas, forma parte del sistema y como les decía aquí el objetivo que ven a la izquierda es garantizar la trazabilidad de todos los detenidos, ¿no? Me parece que ese es un gran proyecto porque, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es migrar a la tercera fase, que es la de faltas administrativas, y poder vincular, por ejemplo, la cámara. Ya les decía que, supongamos, volvemos al ejemplo de mi primo y yo peleándonos en el BBO. Si el policía registra en el IPH y en el Registro Nacional de Detenciones que me detuvo a las 3 de la mañana, pero afuera del BBO hay una cámara de vigilancia que también es coordinada por el CNI, y mi defensa, mi abogado pide esa cámara, y resulta que me detuvieron a la 1 y no a las 3, pues el policía está falseando la información, quiere decir que me torturó o que me hizo algo en esas 2 horas, y por supuesto la detención se declara de manera ilegal. Por último, ya quisiera ir cerrando para dejar un tiempo más a la discusión, una, una última propuesta que me gustaría platicarles. Sé que hay más temas, pero preferiría ser más ejecutivo y tener más tiempo para la discusión con ustedes. Es la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión o Fraude. ¿En qué consiste esto? Bueno, a grandes rasgos, para nadie es un secreto seguramente en esta conferencia, que se han incrementado las carpetas de investigación por extorsión. Entre 2018, que fue el último año de Peña Nieto, y el 2019, ha tenido un incremento del 28%, un crecimiento sustancial. Y no nada más hay un incremento sustancial de manera relativa, sino también proporcional a otros delitos. El INEGI estimó, y ustedes conocen muy bien seguramente esos números, que hubo 33 millones de delitos en todo el país el año pasado. Y fíjense, uno de cada 5, casi el 20%, el 17%, fue una extorsión. ¿Qué quiere decir? Que la extorsión se está volviendo un delito. Digo, siempre ha sido muy relevante, pero ahora ya es el segundo delito más común. En el siguiente mapa les presento el tema de qué delito es el más frecuente por entidad. Y si se fijan, pues la mayor parte de las entidades es la extorsión, todo el centro del país. Yo sé que aquí hay gente de todo el país. Todo el centro del país pues, está inundado de extorsiones, donde ya es, digamos, el delito más frecuente. Todo lo que se ve en morado, pues eso demuestra que es una epidemia la que estamos que enfrentar, ¿no? Hicimos un piloto de la base de datos. Les pedimos a las entidades y municipios que de alguna manera pues nos mandaran los datos
de los extorsionadores. Por ejemplo, si ahorita, digo, Dios no lo quiera, me extorsionan, yo anote el teléfono del extorsionador, lo mande, por ejemplo, al 089, que es de denuncia anónima, o el 911, que es de emergencias. El telefonista, digamos, recupere ese número, me pide el número, me pide el modus operandi, y con eso, bueno, podemos hacer inteligencia para comenzar a inhibir los penales. Si quieren, me puedo enfocar más en este tema, pero me parece que es muy relevante que lo conozcan en lo general. Y ya rápido, bueno, una problemática importante que estamos trabajando en el CNI, es el problema de las armas robadas y o extraviadas. 25,000 armas casi se han perdido y naturalmente se pierden porque no tienen capacidad para las policías para guardar las armas. Entonces, eso de se pierden a veces es entre comillas, se imaginarán ustedes que hay muchísima corrupción, pero en muchos de los casos sí se pierden las armas porque los lugares físicos, los cuartos, que se llaman armerías, pues no están preparados para contar con armas. Entonces los policías, sobre todo en las ciudades más chicas, dejan las armas, se van a sus casas y en la noche se las roban los delincuentes para utilizarlas. Y eso naturalmente pues es un problema muy grande. Hicimos un documento que básicamente pone criterios mínimos para que las policías locales, digamos, tengan procesos homologados y eso permita digamos, evitar que se sigan perdiendo las armas. Otro tema que hemos impulsado en el CNI, y seguramente ustedes lo escucharon, hace unos días el presidente entró en un debate en el que, bueno, el 911, la violencia contra las mujeres y las llamadas falsas, el presidente dio un número, dijo que el 90% de las llamadas son falsas. Eso es cierto, o era cierto. Afortunadamente hemos impulsado diversos mecanismos. Ahorita, a lo mejor debería explicar primero qué es una llamada improcedente. Si ustedes, por ejemplo, marcan al 911, antes podían hacer 40,000 veces una broma y el operador tenía que atenderles. Hoy lo que estamos viendo es que si usted marca y hace una broma, yo lo voy a mandar a la cola, de tal suerte que ya no lo voy a contestar. Y cuando tenga una emergencia real, pues usted se va a arrepentir de haber jugado con el 911. Esta serie de medidas, digo, es más complejo que eso, mucho más complejo. Trae un componente muy alto de análisis criminal, investigación, big data, pero lo importante aquí es que hemos logrado reducir de 92%, a lo que se refería al presidente, al 78%. Eso fue el mes pasado, hoy tenemos en 75%, y nuestra meta es que la mitad de las llamadas ya no sean improcedentes. Es una meta muy ambiciosa, pero bueno, aquí me gustaría presumir un poquito lo que hemos logrado. El CNI, el secretario ejecutivo, pues es ya el centro que es referencia a nivel global. Hemos recibido reconocimientos porque pues somos el país que más estamos reduciendo las llamadas improcedentes y eso naturalmente tiene muchas ventajas. En el caso de llamadas improcedentes por violencia contra la mujer, por ejemplo, no es lo mismo que tú llames y te atiendan en 15 minutos cuando tu esposo ya te golpeó, a que te atiendan en medio segundo y la patrulla esté en un minuto. O naturalmente la rapidez es fundamental y no solo para golpes, también por ejemplo para un accidente automovilístico, un infarto, un ahogamiento. Ya se imaginarán ustedes que los segundos cuentan, literal, la vida de los mexicanos está en juego. Es muy lamentable que los mexicanos estén, algunos de ellos, jugando con el 911 y bueno, vamos a impulsar una serie de sanciones para que esas llamadas improcedentes se reduzcan de manera sustancial. Mi estimado maestro, mi estimada maestra, maestro Guadalajara, pues para mí es un orgullo, un honor estar con ustedes finalmente hoy. Como les decía, mi nombre es David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información de México. Les dejo mis datos y por supuesto, pues muy contento para comenzar a platicar con ustedes sobre algunas de las preguntas que pudiera tener el auditorio. Gracias. Muchas gracias, estimado David. Sí tenemos varias inquietudes que nos han dejado los participantes, en su mayoría, me gustaría recalcar, estudiantes y profesionistas de la criminología. Hay varias preguntas en el chat, no sé si quieras que te apoye a leerlas, las lees. Alguien por ahí también levantaba la mano pidiendo hacer preguntas con el audio abierto. Tú dime cuál sería la dinámica que te gustaría abordar. Sería bueno.
Si quieres irme Ok, lanzando las preguntas, te voy contestando en la medida de lo posible, mi estimado. ah, hay varias comentarios, incluso algunas preguntas, algunos comentarios. Por aquí bien, no sé, no ponen un nombre de perfil, pero bueno, acá nos dejan un comentario que dice, me parece bien los lineamientos para la mejora, pero ¿cómo se logran mejores sueldos, mejor capacitación y mejores policías en una política de austeridad? Esta- Mira, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo creo que aquí, yo al menos he sido muy crítico con el tema de la austeridad. Coincido completamente con el diagnóstico del presidente. Yo tengo historias que les puedo contar de cómo el gobierno anterior pues, no conocía la austeridad. Creo yo que sí se excedía en muchos temas, pero me parece que estamos pasando es como un péndulo, ¿no? De un lado a otro. Y a veces creo que eso pone en riesgo muchos procesos críticos, incluyendo los policías, pero así como eso, pues temas de salud, de educación, cosas que el Estado no puede no atender, ¿no? Yo creo que afortunadamente lo que a nosotros nos ha funcionado es ser muy transparentes respecto al objetivo de incrementar los salarios policiales. Afortunadamente el presidente ha estado pues muy a bordo. De hecho, cada 2 meses, seguramente ya en unos días, de hecho ya les puedo decir, el 20-21 de este mes, el presidente y el doctor Durazo presentarán un reporte que de hecho hacemos en el CNI. Este reporte plantea, es una competencia entre los estados a ver qué estado le paga mejor a las policías. El año pasado, por ejemplo, después de varios rankings, Nuevo León estuvo arriba, Tamaulipas tuvo un muy buen incremento, San Luis subió bastante, pero por ejemplo hay entidades como Tabasco, Campeche, que pagan 4,000, 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Entonces, sí es un reto complicado, pero bueno, como les decía, afortunadamente creo que ya lo estamos resolviendo en la medida en la que el presidente pues ha autorizado que hagamos estos concursos, estos incentivos. El secretariado tiene 15,000 millones de pesos para apoyar a las policías. Digamos, no es un dinero ilimitado, como tú sabrás, nunca completamos todo, como en la casa, como en todas partes, pero bueno, con inteligencia, con mucha eficacia, con un combate a la corrupción, pues sí estamos logrando hacer un poquito más con menos, sobre todo en este tema del salario policial. Muchas gracias, David. Por aquí, Citlali Guadalupe nos comenta, en el caso del Registro Nacional de Detenciones, ¿se podrá hacer consulta como los IPH a través de Plataforma México? Sí, justamente eso es otro sistema, pero es parecido. Funcionará igual, de hecho ya lo hacemos. Por ejemplo, los jueces ya me preguntan si tal persona, si Juanito Flores fue detenido y si sí, ¿dónde? Ahora, la gran ventaja que tiene es que es una plataforma pública. O sea, ustedes ya ahorita, en este momento, pueden entrar a detenciones.sspc.gov.mx y pueden buscar, por ejemplo, si su tío está detenido y les va a encontrar que no. O sí, si es que fuera el caso, ¿no? Pero esa plataforma ya está disponible. El IPH está más reservado porque tiene información procesal importante, pero el Registro Nacional de Detenciones esencialmente es, como les decía en el caso de Cancún, eh, mi novia, ¿dónde está? Está detenida por haber orinado en la vía pública, en el MP7, ubicada en tal dirección, punto. ¿No? Entonces eso como no necesariamente quiere decir que va a ser procesada, a lo mejor no hay pruebas, la van a liberar, técnicamente sigue siendo inocente, pero para propósitos de derechos humanos, digamos, es una gran ventaja que yo pudiera localizarla, ¿no? Entonces, resumiendo la pregunta, sí, el RND es público. Hay una parte privada que no ve el ciudadano, que solo puede ver un juez o un policía, pero en general la parte importante es totalmente público y eso creo que es un gran avance de parte del Registro Nacional de Detenciones. Muy bien, por aquí, Tesandro Trejo nos levantó la mano para hacer una pregunta con audio abierto. Si gustas, podamos darle la palabra. Por favor. Estimado Tesandro Trejo, si nos escuchas. Sí, muy buenas tardes, amigos. David, muy buenas tardes, muy buena tu ponencia, la información referente a todo lo que se está viviendo allá en el Secretariado Ejecutivo y más dentro de tu área. He tenido relación desde hace 12 años con las policías municipales, más en el municipio donde laboro.
en las policías municipales del estado de Sonora. Y me he dado cuenta en mucho que, si bien es cierto, las capacitaciones que derivan del recurso Fortaseg para todos los municipios beneficiados es un aporte grandísimo de la federación. Desgraciadamente hubo una reducción a ese presupuesto. Antes, cuando recién se inició, cuando era Subsemum, ahora que es Fortaseg, en este año hubo una reducción de casi 1,000 millones de pesos en el recurso. Y gran parte de ese recurso se utiliza para lo que es las capacitaciones, competencias básicas y todo lo referente a las capacitaciones de los policías. Yo veo dos problemas que creo ustedes en el nivel que manejan la información ya lo han de haber detectado. Principal problema, que muchas policías municipales en el estado y creo en el país, antes de que fueran fijos, o de decirlo de una manera, los requisitos para ingresar a la policía, pues cualquiera podía ser policía, no solo levantando la mano, ir a la policía municipal y te registraban como un policía. Esto conllevó a que las corporaciones tuvieran un nivel académico muy bajo. Hay corporaciones municipales donde el nivel promedio de educación es secundaria, muchas veces ni secundaria. Hay policías que tienen primario, que no tienen ningún tipo de educación. ¿Esto cómo afecta a ustedes? ¿O qué estrategia puede realizar? No sé si sea tu tema, realizar el secretario ejecutivo, las dependencias, cuando crean este tipo de programas de capacitación, nuevos programas como el que están llevando a cabo del registro de detenciones. ¿Esto cómo les está afectando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, dentro del recurso Fortaseg también viene una homologación de sueldos, una de las partes de la coparticipación, Claro. la homologación de sueldos. Pero nomás 200 municipios a nivel federación tiene ese recurso. Desgraciadamente los recursos o los presupuestos de los municipios pues son muy bajos, ¿no? Hay municipios que la población contra el presupuesto pues no te da el dinero para poder dar aumentos propios con recurso municipal, pero sí la federación aporta eso, desgraciadamente solamente para los 200 municipios beneficiados. Yo quisiera saber de ustedes la estrategia que están llevando a cabo, primero, en la afectación del nivel educativo que tienen los policías, y segundo, cómo la federación puede aportar para que se asegure que los policías en un momento dado tengan un sueldo nivelado o homologado en todo el país, porque gran parte de la corrupción es eso, el no tener un buen sueldo conlleva a que el policía en la calle pues haga lo que nosotros conocemos como mordida, ¿no? Y subir el nivel económico o de los policías podría en un momento dado reducir ese tipo de cuestiones que se dan en la calle. Esa es mi participación, David. Muchas gracias. Dos preguntas muy relevantes. Mira, la primera tiene que ver con la parte de capacitación. Tienes toda la razón, es un tema muy complicado porque el secretariado pues, es un órgano nacional. Yo, por ejemplo, no tengo fuerza pública directamente, pero coordino a los 2,000 municipios que tienen fuerza pública. Coordino a las 32 policías, coordino inclusive a las fiscalías, pero yo mismo no tengo policías, ¿no? Entonces es un órgano, digamos, raro porque coordina, pero no tiene, y eso lo pone en un... Creo que tiene ventajas ese modelo, pero también tiene una desventaja. Yo no puedo poner el ejemplo per se porque yo no tengo fuerza pública. Ahí lo que tú dijiste tienes toda la razón. El tema de capacitación ha venido afectándose. Hay dos problemas, me parece, que son relevantes en este punto que señalas. La primera es que en lo que hicimos una auditoría, estamos todavía no terminada, te la cuento aquí con las reservas del caso, medio off the record. Vimos que gran parte de las, digo, no quiero generalizar porque no da el estudio para eso, pero vimos que muchas de las capacitaciones eran patito. ¿Qué quiere decir eso? Que iba un consultor, daba una clase de zumba, por ejemplo, una clase de básquetbol, y ya se consideraba que el policía tenía mecanismos de derechos humanos, ¿no? Cuando ustedes saben que no, que realmente, pues, la capacitación de temas como el uso de la fuerza, por ejemplo, es muy técnica, es muy compleja. Nada tiene que ver el zumba, nada tiene que ver una clase de béisbol. Digo, qué bueno que se hacen, pero no estaban logrando sus objetivos. Gran parte de lo que vimos es que ni siquiera sabíamos cuáles eran los objetivos.
Entonces, por eso, algunos estados y municipios, cuando supieron de pues de esta auditoría que estaba realizando el secretariado, pues como que se desanimaron, porque se dieron cuenta que en efecto, pues no hay, digamos, seguimiento, ¿no? Pero igual lo peor que este elemento que les acabo de platicar es el segundo. Las policías municipales, sobre todo, tienen tasas de rotación muy elevadas. Entonces, una policía, por ejemplo, que entra un año, el año 2017, 18, es muy poco probable que siga siendo policía ahorita. Entonces, la capacitación se vuelve interminable, porque aunque yo fuera director y fuera muy movido y capacito a todos de padrísimo, el siguiente año 30-40% de la fuerza se me va a ir. Entonces, pues tengo que empezar de nuevo, cada año. Entonces, eso tiene un gran problema porque pues nunca termino la capacitación. Imagínense ustedes que en la UNAM o en el TEC de Monterrey, cada año, primer semestre, salieran 30-40% y el siguiente año otra vez 30-40%. Pues ya realmente cuando quieres policías profesionales no tienes a ninguno, porque tienes a puro policía que estuvo un ratito. Entonces, la parte de la capacitación, tienes toda la razón, es un tema. Por eso la importancia de subir salarios y tener mecanismos que permitan, como ocurre en el sector privado, inclusive en la academia, en el CONACYT, por ejemplo, que no se vayan a otro trabajo, ¿no? No está fácil porque, pues obviamente las policías, como ya les decía hace ratito, son discriminadas, golpeadas, escupidas. Por eso necesitamos policías sólidas para que el policía de carrera, pues se quede. Ahí la respuesta es muy obvia, pero no la hemos logrado todavía al 100 al menos, que es profesionalizar y evitar la rotación. Tu segunda intervención me parece muy relevante, hablas de 200 municipios, en efecto, el Subsemun, ahora Fortasec, se enfoca en los municipios más importantes del país. Si bien es cierto, parecieran pocos municipios, y lo platicaba con el tema del IPH, realmente hay muchos municipios, por ejemplo, les pongo la entidad más típica, Oaxaca. Oaxaca tiene 500, 600 municipios, de los cuales la mayoría son de usos y costumbres. Entonces, si bien es cierto, en el país hay 2.400 y pico municipios, pues en el estado de Oaxaca es una simulación, porque realmente 10 municipios, 15 municipios, 20 concentran toda la población oaxaqueña. Las demás, pues hay municipios, y les digo porque conozco bien la entidad, donde hay municipios de 5 o 6 personas, de los cuales una es policía. Entonces eso, pues no es un municipio, entre comillas, normal. Digo, es usos y costumbre y hay que respetarlo. Pero creo yo que cuando hablas del número, hay que tener esa ponderación en cuenta. Sí, es cierto, no es suficiente, pero creo que 200 municipios son los más poblados del país, concentran y aglutinan al 70-80% de la población. O sea, con eso tenemos, digo, ya sé que se escucha mediocre, pero si tuviéramos capacidad de fomentar la calidad en 200 municipios, este país sería otro. Creo que puede ser cuestionable, ¿por qué 200 y no 300, por ejemplo? ¿Por qué 200 y no 100? Cada año tenemos ese debate, lo tuvimos muy intenso este año, pero bueno, quisimos mantener la base y sí, reconocer que no es perfecto, el dinero no nos alcanza, lamentablemente. Muchos municipios, como tú ya comentas, no le ponen lana a ellos, viven del Fortasec, cosa que es muy, muy cuestionable, porque ellos deberían tener propios recursos, no le meten lana. Entonces sí hay mucha simulación, hay mucha corrupción, pero sobre todo, bueno, esta idea de focalizar en 200 municipios parece mala, pero créeme que no es tanto cuando ya ves las tasas de concentración poblacional y de dispersión territorial. Muchas gracias, David. Bien, desgraciadamente tenemos, bueno, afortunadamente mucha participación, pero desgraciadamente por los tiempos programados para esta, voy a tener que depurar algunas preguntas, pero hay algunas que son muy interesantes. Considero, por ejemplo, Catherine nos comenta, ¿cómo evalúan que lo que registran los policías a través de la aplicación es verídico? ¿Y qué garantiza que los policías utilizarán esta herramienta de una manera profesional y ética? Mira, es una gran pregunta. Por ejemplo, apelamos a las buenas costumbres, a la buena ética policial, pero afortunadamente tenemos muchos mecanismos. Por ejemplo, ya les decía yo, vuelvo al caso de Cancún, creo, ¿no? Donde fue la riña. Imagínense que tengo una cámara fuera del antro, que seguro la tengo. Ustedes podrían comparar eventualmente esa grabación, la hora, por ejemplo, ver si el policía me amenazó con el arma o no,
si me golpeó o no, si me golpeó en los genitales, en la boca, cómo lo hizo, por qué lo hizo, si cumplió con el protocolo estándar de uso de fuerza. Entonces, digamos, el policía no puede controlar las cámaras del C5 o del C4. Y hay otra cosa que tampoco puede controlar, que es el GPS de la patrulla y el GPS de la tableta. Entonces, la tableta está grabando todo, en audio y en video. Está la cámara también grabando todo. Entonces, resumiéndote la respuesta, no hay mecanismo perfecto, pero naturalmente, por ejemplo, imagínense que un policía hiciera una detención ilegal o dijera que me detuvo porque yo estaba armado, pero no estaba armado y no hay evidencia de que estuviera armado. Otro esquema que queremos impulsar mucho para 2020 y sobre todo para 2021 es el uso de cámaras de solapa. Si el policía dijo que Juan Martínez está armado, tiene que demostrarlo en el video, ¿no? Y si le dijo Juan Martínez, baja tu arma 3 veces y no la bajaste, bueno, entonces ya te puedo disparar a la pierna, no antes. ¿Me explico? Entonces, afortunadamente la tecnología, no es perfecta, tiene muchas áreas de oportunidad, muchas implicaciones éticas y morales y legales, inclusive sexuales, personales, etcétera, pero ya tenemos algunos experimentos. En Escobedo, por ejemplo, hemos trabajado mucho de la mano con cámaras de solapa. Entonces, imagínense lo poderoso que es tener una detención, cámara de solapa, micrófono activado, tableta activada, la cámara del C5, el GPS de la patrulla. O sea, ya el policía tiene que ser muy mañoso para ser capaz de romper todos los cercos de seguridad. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero digamos ya se vuelve muy complejo que un policía se corrompa. Ahorita es muy sencillo, porque ahorita pues, si no hay cámara es su voz. Y si él te dice que estuvo ya a las 3, pues estuvo a las 3, no hay manera más que creerle. Pero ya con toda la tecnología, como les digo, no es perfecto, pero creo que nos acerca afortunadamente a la verdad. Muy bien, estimado David. Ya nada más para concluir, es una pregunta que me parece relevante. Voy a resumirla. Tú que estás en el gobierno federal, en el sentido del análisis de información, ¿cómo ves la participación del criminólogo de licenciatura que se ha estado incluyendo? ¿Cuál es el panorama que ves en ese sentido laboral a los criminólogos, David? Mira, es una gran pregunta también, Juan. Yo creo que me parece que los criminólogos han sido, y le digo con todo respeto, pues discriminados, fíjate, porque ahorita si tú vas, por ejemplo, a un C5 o un C4, a una policía, te encuentras a un criminólogo, 2 criminólogos, no máximo. Tienes más militares, tienes más inclusive paramédicos en el 911 que criminólogos. Entonces creo que sí es una profesión nueva. No sé cuántas escuelas en México la den. No sé, esa es una pregunta que a lo mejor el maestro Guay lo conoce o algunos de aquí. No creo que sean tantos, ¿eh? Yo creo que, no sé, me atrevería a decir que 15 facultades habrá de criminología. Por ejemplo, yo estudié y se me hacen muchas, ¿eh? No sé, que sean buenas. Hoy tenemos el dato. Que sean buenas, porque también... Por ahí el maestro Wael seguramente lo va a compartir. Si lo pasan, sería muy interesante porque, por ejemplo, ¿cuántas escuelas de medicina hay? ¿No? Yo ahorita estuve en el hospital, por ejemplo, y ¿cuántas escuelas de oncología avanzada hay? Entonces, la oncología es una ciencia muy difícil, sí. La criminología, si lo tomas en serio, también. Yo he visto escuelas, con todo respeto, patito, ¿no? Que te enseñan a utilizar la macana y ya eres criminólogo. Eso no tiene nada que ver con criminología, ¿no? Entonces, creo que la profesión tiene que darse a respetar. Yo veo con muy buenos ojos que haya sociedades, academias, pero si se fijan, otra pregunta, ¿cuántos papers se publican al año en el país sobre crimen organizado? O sea, tenemos un problemota brutal en temas de seguridad, y si se fijan, es muy al ahí se va la discusión académica todavía del crimen. Y creo que eso demuestra que los criminólogos aún no tienen ese lugar preponderante que deberían tener. Y creo que, qué bueno que lo preguntas, es una invitación que yo les haría. Yo mismo no soy criminólogo. Por ejemplo, en el TEC, la carrera de criminología no existe, imagínense. El TEC se supone que es una universidad de las mejores del mundo, creo que lo es, pero no tiene criminología. En la Uni de Nuevo León sí, pero es una criminología conectada a ciencias jurídicas. Yo me preguntaría si eso es lo que necesita el país. Yo pensaría que requiere una facultad aparte, donde haya criminólogos, criminalistas,
poligrafistas, análisis de semen, análisis de sangre, análisis de datos, geoespacial, inteligencia, y la verdad es que no. Yo creo que traemos una debilidad estructural importante y pues celebro mucho la contribución de la sociedad y les digo la academia, porque sí tiene que ganarse ese rol, pero ese rol se gana con mucho trabajo y sobre todo dando resultados. Y para allá tendríamos que ir los que nos dedicamos, ya sea formalmente o informalmente, a estas actividades. Claro que sí, Carlos. David, estamos en ese sentido. Seguramente ahorita voy a permitirle darle la palabra a Wael, que me pidió hace un momento quería intervenir. Wael, ¿nos escuchas? Buenas tardes, saludos a todos los que están aquí presentes en esta plática. Es para ustedes quien se hace este tipo de eventos. Gracias a ti, Juan, gracias a Cintia y a todos, y en especial a David, gracias por darte tiempo. Tú sí tienes una apretada agenda dentro de tantas actividades, y muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado aquí a nosotros. Pues a David lo conocí hace cerca de 10 años, fue mi profesor en la maestría, y le perdí el rastro un tiempo, y de repente me lo encuentro, y ahora como titular de Información Nacional. Entonces un gusto tener tu amistad, y que estés en un lugar donde puedes tener gran incidencia con todos los conocimientos que has ido formando en tu formación internacional. Ahorita que comentabas de la enseñanza de la criminología, en un censo que realicé hace unos meses, 2 aproximadamente, son 401 centros escolares que imparten criminología y criminalística a nivel bachillerato, licenciatura en línea, especialidad, maestría y doctorado, de los cuales existen 523 programas educativos. Y mencionabas tú la calidad o que son realmente buenos. De todos esos 523, solamente 7 licenciaturas están acreditadas en CIES o en COPAES. Y de los 523 programas, solamente 7 posgrados están avalados por CONACYT. Entonces, mucha área de oportunidad la que hay que desarrollar para mejorar la calidad y la presencia del criminólogo y criminalista, que bien decías, ha sido discriminado, pero también ha tenido un crecimiento inusitado en lo que son las instituciones de educación de mala calidad, y hay que trabajar en esto. Y precisamente es por ello que llevamos este tipo de eventos, para ir inyectando un poco de calidad. Te agradezco, doctor David, tu tiempo, tu amistad y los conocimientos que compartiste. Y pues a todos los que estuvieron aquí asistentes y el equipo de la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, AC. Ya nos veremos en el siguiente evento. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos. Muchas gracias. Ya nada más para cerrar, me gustaría hacer entrega de manera simbólica y virtual de esta constancia que emite la Sociedad Mexicana de Criminología, Capítulo Nuevo León, a David Pérez Esparza por su participación como ponente incluyéndonos este tema. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, un gran gusto saludarlos. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, a tu correo. Pues bueno, cerramos, no sin antes hacerles el anuncio de que se estarán enviando las constancias en los próximos 7 días, y invitarles a que nos sigan en las redes sociales para los nuevos eventos. Tenemos más eventos gratuitos y eventos a bajo costo, por supuesto, de mucha calidad. Es nuestro diferenciador. Y pues bueno, hemos concluido este evento. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.